Creo que fue una decisión de vida, es una decisión que además es que me acuerdo casi hasta el día, ¿no? Fue una decisión en el año 98, 99, que yo en aquella época pues viajaba muchísimo por medio mundo y me acababa de casar y conseguí quedar con mi mujer en Santiago de Chile y le dije, como en la película de Iruar, ¿no? Marusiña, esto es muy estresante, llevo bruto para el pueblo, ¿no? Y ese día tomé la decisión de una cosa que, para resumirlo mucho, era lo que hoy en día es Google Maps. Geofactory, ¿no? Se llama. Y entonces montamos, junto con dinero de un fondo, montamos aquí Geofactory. O sea, a mí me hace mucha gracia hoy cuando escucho a la gente de los Venture Capital que te inviertan y tal. Mira, son cualquier cosa menos, ¿no?, una hermanita de caridad. Qué vergüenza de telecomunicaciones tenemos, ¿no? En Cantabria pues estábamos era Ceuta y Melilla en aquel momento, tenían mejores telecomunicaciones que Cantabria. Dice, eres tú el que está intentando mover un camión de 18 toneladas, solo, con el freno de mano puesto. Y te das cuenta que encima hay un montón de gente diciendo, pero ¿qué coño hace este tío? ¿Por qué empuja el camión? Si no queremos moverlo. Estamos bien. Dice, pero no te das cuenta que te vas al acantilado, que el camión se está yendo al acantilado. Bueno, eso ya veremos, que está cayendo el acantilado, está en el borde del acantilado. Porque además últimamente lo que ha habido es un cambio de imagen hacia la figura del empresario. Con el tipo de políticas que hay en estos momentos, el empresario es el hijo de puta ese que se hace rico, va con un puro y tiene un sombrero de chistera, ¿no? Y además la imagen de extractor de la riqueza de tal, cuando en realidad es el generador, ¿no? Y eso lo que te lleva es que al que no le gusta el mensaje te dice, es un radical. Bueno, pues vale, ¿qué más? ¿Y qué vas a hacer? Vale, bien, ya me has insultado, ¿ahora qué? ¿Fascista? Ah, bueno, bien, joder, le echaba en falta. Eso está muy de moda. Le echaba en falta, ahora ya no tiene mérito. Ya. Quizá en el mundo cripto una cosa es Bitcoin. Bitcoin no tiene contestación a qué es y para qué vale. Es el oro digital, por resumirlo mucho y utilizar frases de las que todo el mundo conoce, que es la que se utiliza en estos momentos, la que usa el CEO de BlackRock, ¿no? Es el oro digital, el nuevo oro, ¿vale? Más divisible, más transmisible, etcétera, etcétera. Hoy que estamos a 8 o 9, en agosto, hoy JP Morgan autoriza a todos sus vendedores a vender al mercado minorista en Estados Unidos y en el mundo entero ETFs de Bitcoin. 53.000 comerciales en el mundo. Entonces, un señor que hace 2 años salía en todos los medios diciendo que esto era, ¿cómo era? Veneno para ratas, o no sé cómo lo llamaba. Sí, no, lo ponía. Sí, pero porque no estaba suficientemente posicionado. Sí. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de What's Crypto. Otro día más desde el BNS en el Sardinero, disfrutando de estas impresionantes vistas al mar. El sitio ideal para zambullirnos en el apasionante mundo del emprendimiento y la innovación. En el episodio de hoy nos acompaña una figura esencial en el tejido empresarial de Cantabria, Luis Marina, un maestro en convertir ideas en proyectos. Luis no es solo un empresario, es un verdadero motor del cambio, que desde su rincón en Cantabria disfruta de lo mejor de 2 mundos, una vida tranquila y una influencia que traspasa fronteras. Esta semana, como muchos habréis notado, los mercados financieros han estado especialmente agitados y el mundo de las criptomonedas no ha sido la excepción, con una volatilidad que ha sacudido a más de uno. ¿Qué mejor momento para tener a alguien como Luis con nosotros, un experto en navegar por aguas revueltas con la serenidad de un veterano? Luis, un placer tenerte en nuestro podcast. Pues muchas gracias por invitarme a vosotros. Luis, he escuchado o he leído en alguna entrevista que te han hecho que vives en Cantabria, pero trabajas conectado con el resto del mundo. Entonces, ¿cómo es eso de compaginar la vida tranquila en una región pequeña, con una calidad de vida impresionante, con grandes proyectos tecnológicos y empresariales? Pues yo creo que fue una decisión de vida, es una decisión que además es que me acuerdo casi hasta el día, ¿no? Fue una decisión en el año 98, 99,
que yo en aquella época pues viajaba muchísimo por medio mundo y me acababa de casar y conseguí quedar con mi mujer en Santiago de Chile y le dije, como en la película de Airbag, ¿no? Marusiña, esto es muy estresante, yo por bruto voy al pueblo, ¿no? Y ese día tomé la decisión que no entendía demasiado esa necesidad de estar detrás de los proyectos de terceros, arriesgando tu vida y arriesgando la creación de una familia y la creación de un entorno medianamente tranquilo donde vivir y desarrollarte, que no entendía por qué tenía que vivir de esa manera. Y ese día ya me puse como objetivo que yo quería vivir en Cantabria, que soy muy de pueblo en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí es un entorno pequeño, porque me resulta sencillo, puedes hacer muchas cosas y además es que no encuentro ni el más mínimo inconveniente para proyectar cualquier tipo de proyecto o circunstancia o de negocio desde aquí al mundo. O sea que, y es desde entonces lo que estuve orientándome. Es cierto, es cierto. A mí me ha pasado lo mismo, pero me ha costado bastantes más años darme cuenta. Entonces, bueno, si lo cogiste de todas maneras, es pronto... Esa convicción que es muy habitual y cada vez va a ser más habitual, en el 98 era una locura. Estás tonto, ¿qué? Pero si Cantabria es lo que es, no sé qué, no va a ir a más, te estás ciñendo mucho. De hecho, pues buenos amigos y gente que he ido conociendo a lo largo de la vida profesional siempre te dice, joder, si tú estuvieras en Madrid, esto, tal, no sé qué, es que me da igual. Es que no es lo que estoy buscando, ¿no? Hoy en día yo creo que las cosas han cambiado. Sí. Y de las pocas cosas que trajo buenas la pandemia es la percepción de que tú puedes desarrollar las cosas a distancia, puedes tener equipos de gestión y que no hace falta ni establecerse en grandes infraestructuras ni estar en grandes urbes, ¿no? Las grandes urbes y esas cosas te ayudan para otro tipo de circunstancias, pero tú te puedes mover y puedes desarrollar tu vida en un sitio que te resulte agradable. Y es lo que hice. Solo nos faltan quizás un poco mejorar las comunicaciones, ¿no? Hombre, sería más de agradecer, sí. Pero yo creo que yo ya lo doy por perdido. Pero tenemos a Bilbao a 75 kilómetros, tiene un aeropuerto maravilloso y a Madrid se tarda en coche, depende de la velocidad que vayas, pero unas 3 o 4 horas y... No, incluso en tren, a ver, no teniendo AVE son 4 horas, que tampoco es exagerado. Tampoco es exagerado. Vale, bueno, vamos un poco para atrás, porque tú estudias arquitectura, pero trabajas en empresas tecnológicas. ¿Cómo das ese salto? Pues mira, sí, yo estudié arquitectura, estuve media carrera en Pamplona y luego otra media carrera en Barcelona, ¿no? Y cuando salí de la época entre Pamplona y Barcelona, pues que empezaban pues, los PCs, las cosas, tal. Y cuando estaba ya en Barcelona, conocí el mundo de las BBS, las BBS era lo que había antes de Internet, ¿no? Era una especie de estafetas postales con un sistema de correo electrónico y esos sistemas de correo electrónico se recogía el correo, se dejaba, tú llamabas con tu módem, aquellos módem de 2400, luego fueron mejorando y tal cual. Y entonces me metí en ese mundillo. Y por resumirlo mucho, lo que pasó es que cuando estaba acabando la carrera, constituí una asociación aquí en Cantabria, que te vas a reír, que se llamaba Asociación Cántabra de Correo Electrónico. Fíjate, correo electrónico, que hoy en día es ridículo, ¿no? Pero en aquel momento el correo electrónico no había salido. Y alrededor de eso nos juntamos a 10, 12, 15 personas que nos juntábamos a través de las BBS, que teníamos direcciones de correo de Fido, que era una cosa que había antes, y que creíamos que ahí había futuro, ¿vale? Y entonces éramos un grupo de frikis, claramente frikis, de muy diferentes profesiones, que algunos tenían más acceso, alguno tenía acceso a Internet en la universidad y tal. Ahí es donde vi la primera vez el Internet, el Netscape, lo primero que vas a la NASA y a ver cómo se ve y tal. Y en ese grupo se creó un caldo de conocimiento, ¿vale? Estoy hablando del año 90, 92 o algo así. Eso te iba a decir, porque yo creo que casi que coincide un poco con el periodo en el que Estados Unidos se despertaba
el movimiento criptoanarquista, empezaban también a comunicarse con esos correos, pero de manera cifrada. Era el PGP, el sistema PGP de cifrado, y que todo el mundo como muy expectante, porque esto va a ser la leche y tal. Luego al final dices, pero ¿quién me va a leer a mí, no? Pero bueno. Y lo que pasó en ese caldo de cultivo es que surgió, de ahí surgieron una serie de empresas. Y de ese grupo, muchos de ellos en estos momentos fueron ocupando posiciones muy interesantes en lo que era el panorama TIC, ¿no? De ahí salió, por ejemplo, un movimiento que duró hasta el año 98, no me acuerdo cómo lo llevaba, pero era uno de los que estaba ahí, que se llamaba tarifa plana ya, que era cuando tú llamabas con el módem, tenías que llamar a las tarifas y, oye, para conectarte a internet, cuando salió, pues había uno que organizó un movimiento nacional para que llegara una tarifa plana de internet y surgió allí. Y a mí lo que me pasó es que en ese interín yo estaba acabando la carrera y uno de los componentes que estaba allí dijo, oye, que es que yo he convencido a Viesgo y al Banco Santander para montar un proveedor de internet, ¿vale? Estamos hablando del año, yo creo que era 92, 94, algo así. Y bueno, ¿te vienes conmigo? Porque yo estaba muy metido, me gustaba mucho el tema y en aquel momento ya estaba buscando aplicaciones que tenían que ver con las telecomunicaciones y la ingeniería, ¿no? O sea, ¿cómo un arquitecto puede trabajar, yo desde esa faceta, enviando sus planos a un sitio y que te los imprimen y luego vas a por ellos? Era una cosa tremenda, ¿no? Y dijo, oye, pues mira, es que me tocó en aquel momento hacer la prestación social y dice, si me libráis de esto o hago algo con ello, venga, yo te ayudo, ¿no? Te ayudo a montar Mundivia. Y lo que iba a ser una cosa que iba a durar 6 meses, con gran disgusto de mis padres, hijo mío, si tú vas a ser arquitecto, se convirtió en un proyecto de casi 7 años. ¿Eso era? Pues era desde 93 más o menos, me baila un poco las cifras, hasta el año 2000. ¿Qué proyecto era? Como Mundivia. Ah, Mundivia. Montamos Mundivia, que fue inicialmente, pues era un proveedor de internet chiquitín, que era participado en su momento por Viesgo y Banco Santander y un trocito de Sodercan. Y lo que pasó es que fue evolucionando, ¿no? Nos cogió todos los cambios de los modems a una cosa que se llama Infovía. Luego Infovía nos llegó las conectividades llamadas de otro tipo y convertimos Mundivia, que era un proveedor de internet, a ser la empresa de desarrollo TIC del grupo Endesa, ¿vale? Que en aquel momento Endesa estaba comprando eléctricas por el mundo y nosotros íbamos detrás con ellos, ayudando a hacer desarrollos de intranet y cosas por el estilo. Por eso pues, trabajamos mucho en Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, donde ellos iban a coger una eléctrica, nosotros íbamos implantando los sistemas de internet. Porque allí en Endesa, gracias a gente que estaba en el grupo de la Asociación de Correo Electrónico, se convenció radicalmente de que eso era el futuro, de que el modelo intranet, que era lo que ellos usaban, pues iba a revolucionar el funcionamiento y la prosperidad de la firma. Ajá. Y así fue. Sí. Y entonces eso fue un momento en el que yo cuando llegué era el trabajador número uno, creo que el primer empleado. Había un gerente que estaba de Viesgo, que era Carlos Recio, un tío muy majo, y una contrata que era una empresa de aquí, de Cantabria, ¿no? Y cuando me fui, pues casi eran 300 personas, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ahí ya dije, bueno, ya he cogido mi carrera, lo de arquitecto, y para gran disgusto de mis padres, pues no lo desarrollé hasta mucho después, pero de otra manera muy singular, ¿no? Y ahí en el año 2000, pues, ¿qué es lo que cambió? Lo que cambió es que fue en la época del .com, la revolución .com, Terra 140 euros, Endesa se pone muy nervioso, dice, coño, que una cosa de una página web vale más que nosotros, ¿vale? Un momento valía más que la principal eléctrica de España. Y entonces dijo, pues tenemos que sacar una .com, ¿no? Y entonces me mandaron, bueno, Endesa dijo, bueno, a ver, que estos de Mundivia nos ayuden a organizar una .com en Estados Unidos, ¿no? Entonces Endesa había contactado con una empresa de allí, Commerce One, y como no, una gran consultora, Price, en aquel momento, y nosotros íbamos como de fedatarios públicos, ¿no? Dice, a ver si estos dos
realmente lo que nos van a proponer tiene sentido. Y eso fue una aventura de 6 meses en Estados Unidos, donde ves que ya otras cosas, ¿no? Estuvimos ahí en Palo Alto, que era donde estaba Comes One, pues yendo y viniendo, yo además estaba en Chile también, entonces, bueno, fue una época de mucho viaje. Ahí ya habrían evolucionado proyectos de ese estilo, habrían evolucionado mucho. Ya, otra cosa, ya tenías, pues en Chile igual teníamos 60 personas, en Brasil menos, pero y Argentina había un montón, y bueno, era ya otro tipo de empresa, ya era otra historia, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Yo no soy gestor, no sé gestionar, gestiono muy mal, no me gusta. Yo soy proyectista, yo soy arquitecto proyectista. Yo diseño proyectos, los dibujo, los pinto, los esbozo. Si hay que pasarlos a limpio, pues los paso, pero no me pidas que me quede en la casa. ¿Les pones en marcha? Les pongo en marcha y me gusta ir. Y me gusta. Lo que pasa es que hay veces que es difícil irse, ¿no? Te tienes que quedar, unos te quedas más, otros te quedas menos, pero me gusta más pintarlos, ¿no? Es donde yo creo que aporto realmente el valor, ¿no? Pinto los proyectos con una vocación que era muy difícil de arquitecto, que era que den dinero. O sea, intento pintar proyectos que den dinero, ¿vale? Y que es lo que creo que no se me ha dado mal. Pero luego ya no me gusta mucho quedarme en la gestión, porque hay gente que son profesionales de la gestión, que es lo que tienen que llevar. Y yo veía que en Mundivia se acababa mi etapa porque ya no había una creación. Eso ya iba muy... Tal. Y a esa oportunidad de Estados Unidos, lo que me di cuenta de que estaba burbujeante el año 2000, 99, 2000, había pasta por todos lados y veías la facilidad que había para montar proyectos, ¿no? Entonces, eso te digo, ¿cuándo saltas a ser tu propio...? Ahí es cuando salto, porque a la vez estuve escuchando uno que también estaba en aquella asociación de correo electrónico, que me cuenta que él tiene una idea del desarrollo, el desarrollador del proyecto, de la idea y del código, porque era el que programaba, de una cosa que, para resumirlo mucho, era lo que hoy en día es Google Maps. Geofactory, ¿no? Se llama. Y entonces montamos, junto con dinero de un fondo, montamos aquí Geofactory. Geofactory nació por una idea muy sencilla, una idea muy brillante, que era, en aquel momento existían los móviles, pero no son los móviles de ahora. Los móviles chiquititos de Nokia, empezaba a salir el 2G, el 3G, ciertas capacidades de datos, y claro, aquello era lentísimo, y salió pues mandar mapas a los dispositivos, ¿no? Y no solo mapas, sino mandarles sistemas de localización, qué es lo que tengo alrededor, cosas por el estilo, de triangulación de antenas, cosas así. Entonces, la tecnología que había desarrollado este socio, pues permitía hacer eso, ¿vale? Sí, o sea, es casi que un antecesor de, bueno, de lo que conocemos. En aquel momento existía una empresa en el mundo que se llamaba MapQuest, que luego quebró, pero esta parte del móvil no la tenían desarrollada. Y aquí lo que hacías es mandar información cartográfica muy grande en trocitos pequeños cuadrados. Ibas mandando lo que necesitaba el usuario en ese momento, aprovechando la capacidad que era muy reducida. Pues eso fue una explosión, porque entró detrás un grupo malogrado hoy en día, claro, porque todo esto han pasado 20 años, no, casi 25 años. Malogrado hoy en día, que se llamaba La Netro, que estaba detrás Palamon Capital, Los Abelló, gente del Grupo Planeta, gente muy lustrosa, y llegamos con ellos a un contrato de inversión, ¿no? En el que ellos no tenían la mayoría, pero sí que tenían un porcentaje importante y dotaban a la empresa de dinero, ¿no? Pusieron dinero, y eso durante 2 años pues fue un crecimiento tremendo. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue cuando las operadoras de telefonía se dieron cuenta de que salió una operadora que se llamaba Esfera, que luego no acabó de salir, que luego me suena. se quedó creo que fue Orange, se quedó con la licencia, que se iban a centrar mucho en servicios de datos. Y nosotros dijimos, lo de los mapas es una historia. Nosotros lo que damos son servicios basados en la localización.
Y pasamos de intentar vender mapas a portales para que pusieran portales inmobiliarios y tal, localización de inmuebles y tal, a un sistema de localización para operadoras, donde a los usuarios les mandabas dónde está la farmacia más cercana a tu sitio, ¿no? Y eso fue inicialmente un éxito porque éramos los únicos que lo hacíamos y lo podíamos licenciar, ¿no? ¿Qué nos falló? Pues bueno, lo que nos falló allí es, yo creo que los fondos, la ingenuidad de trabajar con fondos de inversión. A mí me hace mucha gracia hoy cuando escucho a la gente de, los venture capital que te inviertan y tal. Mira, son cualquier cosa menos una hermanita de caridad, de la caridad. Está claro. Y si lo puedes evitar, evítalo. Intenta cualquier otra cosa antes que liarte con un fondo de inversión o con un grupo de capitalista organizado de gestión. Hay otras muchas formas de hacerlo. De hecho, no he vuelto a intentar hacerlo en mi vida, salvo últimamente, ¿no? Salvo últimamente. No, luego nos cuentas un poco. Sí, y eso derivó a que aquello salió tarifando al final, ¿no? Al cabo de unos años salió tarifando y ya estaba centrado en Cantabria. Entonces, cuando ya habías dado ese cambio, ¿le das en ese proceso? En 2000, Geopatrón se monta aquí en Cueto y nos quedamos, hicimos un chalet, tuvimos hasta casi 50 o 60 personas contratadas, gente que hoy en día incluso son amiguetes y les has visto en otra etapa de la vida, ¿no? Pero también salió de aquel núcleo inicial que era la Asociación Cántabra de Correo Electrónico, que era muy, muy cachonda, ¿no? Y de ahí otra gente montó otros proyectos, ¿no? O sea, fueron montando diferentes proyectos de los que hoy en día en Cantabria ves de temas TIC curiosos, ¿no? Luego estuve unos años hemos estado 10 o 15 años haciendo temas de consultoría porque cuando Geofactory cierra, se vende. Hasta el 2004. Ahí hay un proceso en el que salimos unos antes y otros más tarde. Pero yo ahí había conocido en el proceso a mi socio con el que he estado haciendo todas las cosas desde entonces, porque fue una persona que contratamos para intentar analizar cómo funcionaría la salida de Geofactory en Estados Unidos, que nos ayudaron en el proceso de qué habría que hacer, un proyecto, ¿vale? Y él también dio la casualidad que se volvía a Cantabria por razones familiares y dije, oye, ¿tú qué vas a hacer? Y digo, pues no sé, yo quería tomarme un año sabático, pero ¿y por qué no montamos aquí una consultora tecnológica? Y Saciba. Y montamos Saciba. Lo que pasa es que al cabo de unos pocos meses cambiamos el tono, ¿no? Porque la gente, más que la consultoría tecnológica, agradecía la orientación estratégica. Entonces, la consultora se centró sobre todo en procesos estratégicos. Defíneme cuál es el valor, a dónde vas, cómo ganar dinero, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo mucho tiempo. Hicimos mucho tiempo, tuvo muchos spin-offs. Ahí, entre otras, durante un periodo de tiempo tuvimos una ingeniería que se dedicaba a hacer arquitectura, básicamente para decirle a mis padres, ¿ves cómo sí? No voy a ser arquitecto, pero tengo una sociedad que hace esto, ¿no? Hicimos muchas naves, hicimos algunos edificios más llamativos del parque tecnológico, incluido el de Sodercan. Sí, fue llamativo. Y luego entró ahí en el 2008. Hoy leía un tuit de un chaval que es verdad, que es que le pasaba lo mismo que a mí. El 50% de nuestra vida laboral hemos vivido en una crisis. Ya sea la .com, la inmobiliaria, el COVID y previamente la de los bancos. Entonces, llegó el 2008. El 2008 fue una bofetada general para la economía en España, para todos los proyectos. Ahí hubo que achicarse y hacer otras cosas. Porque el objetivo era sobrevivir, ¿no? Del 8 al 14 era sobrevivir. ¿Y qué pasó? Pues en el 2016 fue más o menos, antes, 15, 16, pues lo típico de que tú ya dices, oye, es que si yo he decidido vivir aquí y cada día los temas son más mundiales y más tal, qué vergüenza de telecomunicaciones tenemos, ¿no? En Cantabria pues estábamos muy... Era Ceuta y Melilla en aquel momento, tenía mejores telecomunicaciones de Cantabria. Y estábamos en aquel momento haciendo un trabajo para el gobierno
sobre temas de estrategia, que es lo que nos hemos dedicado ahí siempre, y uno de los temas que era estratégico era solucionar el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y les dijimos, esto es básico, es que no puede ser pequeño, despreciable, con poco no sé qué, y encima no tengas ni comunicaciones ni telecomunicaciones, ¿no? Y claro, aquí al gobierno se le hacía un mundo. Y, sí, ¿cómo lo veíais ya, además, sin prever claro, lo que pasaría después con la pandemia, claro, que sería básico, que la gente se repliega a vivir en Cantabria sí, trabajando en remoto sí. y demás, y ya os adelantáis En un poco a eso? nos adelantamos a eso, y la verdad es que siempre he dicho que voy a escribir un libro de lo que hice del año 15 al 17, porque lo que pasó básicamente el gobierno es, digo, oye, nosotros no tenemos capacidad para hacer esto, lógicamente es la iniciativa privada la que lo tiene que hacer, pero la iniciativa privada a la que los gobiernos llegan, pasaban de todo, ¿vale? Porque era un tipo de operadora que dice, a mí si me pagas, yo te lo hago, pero Ya, claro. buscaban subvención, básicamente inversión subvencionada. Y entonces dijimos nosotros, bueno, pues si no os importa, lo que os vamos a pedir es que nos echéis una mano en decir que os gusta, no os pedimos nada y vamos a intentarlo por nuestra cuenta. Entonces el objetivo consistía en tener Cantabria cableada con fibra óptica al 100%, ¿vale? Iniciamos un proceso en el que conseguimos, yo siempre decía que éramos 3 chavales con un PowerPoint, y es verdad, siempre todos los proyectos empiezan 3 chavales con un PowerPoint y 2 cartas de recomendación. ¿En un garaje? Pues nos falta el garaje, pero poco más o menos. Teníamos el PowerPoint del concepto, decimos, tenemos claro cómo hacerlo, porque había alguien que es muy especializado, uno de mis socios, muy especializado en despliegue de redes de telecomunicaciones, y los demás más orientados a intentar crear un modelo económico y luego un modelo de gestión, ¿vale? Y teníamos 2 cartas, una de recomendación del gobierno, dicen, nos gusta mucho este proyecto y ánimo, ¿no? Y otra segunda carta que en ese momento era de Viesgo, en el que poco más o menos les propusimos, tú tienes infraestructuras de apoyo, la fibra óptica no colisiona con el cobre, si te viene alguien y te lo alquila, ¿qué te parece? Bueno, si viene alguien y me lo paga, encantado la vida, ¿no? Entonces con esas 2 cartas empezamos a crear modelos y empezamos a hablar con operadoras. Más que con operadoras, con fondos de inversión. Los fondos de inversión que estaban detrás de las operadoras. Y el año 2016 fue muy intenso y conseguimos, el que ahora es el dueño de Euskaltel, que se ha fusionado con MásMóvil, etcétera, que se llama Parcelaya, que son unos ingleses, que nos dijeron, nos encanta el proyecto, lo queremos hacer. Nosotros pusimos una serie de condiciones. Nuestro proyecto consiste 100% cableo de Cantabria. No queremos hacer un proyecto de 50.000 hogares, son 220.000 hogares. Bueno, pues entonces no. Pues el siguiente. Ahí tuvimos 3 fondos interesados y nos permitió hacer una pequeña subasta, ¿vale? Hicimos una subasta inversa en verano del 16 y salieron estos ingleses. Y los ingleses ponían una inversión, en aquel momento eran, creo, con 50 y pico millones de euros para poder llevar ese proyecto adelante. Claro, y una subasta buscando un poco que no te pasase lo que te habría podido pasar sí, con otros fondos y demás. Yo soy el promotor de este proyecto, no soy el constructor del proyecto, tú eres el propietario del fruto del trabajo y habrá constructoras que lo llevan a cabo. Nosotros como promotora gestionamos el proyecto, el dinero, el capital y los objetivos. Y si quieres tener el apoyo del gobierno, de tal y de cual, tienes que hacer un proyecto del 100%. Tenemos que ser la primera comunidad que esté 100% conectada por fibra, ¿vale? 100% es muy extremo, pero... ¿En qué punto estamos ahora mismo? Ahora estamos en el 100% prácticamente, sí. El 98, 99%. Nos cuesta encontrar casas. Nos cuesta encontrar. Es que es increíble porque mis padres viven en las afueras de Santander y hasta hace muy pocos años no llegaba la fibra, ¿eh? O sea, les ha llegado la fibra hace... Sí, ha costado. 5, 6, 7 años, ¿no? Pues el 2017... ¿Qué pasó? Esa subasta la ganan los ingleses y el día de Navidad de ese año, por uno de los consejeros del fondo, que era un fondo de pensiones,
británico decía que el sistema de control que se establecía con nosotros obligaba a que nuestra deuda fuera suya y no lo podían asumir. Es un mecanismo financiero por el cual el auditor español decía que no consolidaba, el británico decía que sí y no hubo forma de casarlo y se rompió, el proyecto se rompió. Entonces el segundo que había quedado en la subasta era Euskaltel. Llamamos Euskaltel el día de Navidad. Oye, que se nos ha caído. ¿Se nos ha caído? Dice, sí, sí. Entonces el día 26 de diciembre les llaman los ingleses, los Euskaltel, y dice, oye, que se ha caído por un formulismo técnico, pero el proyecto es cojonudo. El proyecto de estos chicos han hecho un proyecto espectacular. Esto es creamos un modelo que luego se ha replicado en otros sitios y dice, joder, es el modelo ideal para un fondo de inversión invertir en infraestructura, ¿vale? Y Euskaltel dice, oye, nos han llamado los ingleses y dicen que es cojonudo, pues lo queremos nosotros, ¿vale? Euskaltel, no, bueno, en aquel momento los que dirigían Euskaltel no son los mismos de ahora, nos vacilaron. Y durante las Navidades se dedicaron a hacer páginas en expansión de noticias, en el que resulta que yo me había reunido con el CEO de tal y habíamos llegado a un acuerdo en el que hasta Revilla firmaba, ¿no? Y era mentira. Y a la altura de la vuelta de Reyes, digo, estos tíos nos están vacilando, ¿no? Me llama un periodista que había estado siguiendo el tema y que trabaja en expansión y creo que era expansión o una de estas, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué ha pasado? Y dice, joder, que nos han vacilado, pero vamos, que no sé, ahora estamos en que todo el mundo dice que tenemos el proyecto cojonudo, pero tiene que arrancar, ¿vale? Y nos dijeron, oye, pues acaban de entrar en España un fondo sueco que se llama EQT, que se ha hecho con una operadora pequeñita que había en Cataluña. ¿Les conoces? Y dice, ni idea. Y dice, ¿les conoces tú? Y dice, bueno, yo tengo un teléfono. Y dice, pues pásamelo. Y ahí nos sorprendió porque, claro, el proyecto se cayó 3 veces. Y ya aquí en Cantabria decía, bueno, ¿sale o no sale? Ahí tuvimos que, nos ayudó muchísimo el que era Paco Martín, que era el consejero de Industria, básicamente dándonos aliento. Nos ayudó mucho de que, oye, ¿qué os puedo ayudar? Y dice, joder, pues vamos a hacerles aquí la visita a los suecos, que vean qué es esto, y vamos a convencerles, ¿no? Pues vinieron los suecos. Viendo el apoyo. Habían visto el proyecto previamente y les gustaba, y nos sorprendió. Porque los suecos venían de una orografía de hacer un proyecto muy similar en Suecia, que era un operador que sobre todo era rural. Y nuestro proyecto era sobre todo rural. Y dije, bueno, es que, bueno, nosotros decíamos, esto, ya veis, la orografía es muy complicada y la densidad es la que es, no tal, y esto es muy caro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, cablear con fibra una casa en Santander, que es centro de ciudad, es unas 12 veces más barato que hacerlo en la Vega de Pas. Claro. Esa es la realidad de la inversión, ¿no? Sí, y luego lo que tú dices, en cuanto a densidad, dices, claro, que encima el uso es más... Y bueno, vinieron aquí y nos dijeron, nos sorprendieron diciendo, esto es, vamos, esto es Nueva York comparado con lo que tenemos nosotros en Suecia. Y nos empezaron a enseñar fotos de cómo hacían ellos en Suecia y nos enseñaron una foto que era muy llamativa, que era una especie de estepa en la que había una máquina haciendo una zanja por en medio de la estepa para llevar el cable de fibra. Esto es lo que tenemos nosotros allí, para llevar la fibra a un señor que está a 50 kilómetros. Dice, ¿cómo lo veis? Lo vemos estupendo. En 15 días firmamos un MOU y al cabo de 2 o 3 meses, porque hay mucho abogado y mucho dato y muy tal, firmamos un contrato con ellos y ellos a su vez también con Viesgo para usar las infraestructuras en junio del 2017. Y ahí arranca el tema. Y desde el 17 hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que lo que iba a ser un proyecto de 200.000 hogares, ahora llevamos hechos ya casi 1 millón. En todo el norte, el modelo se expandió por todo el norte de España y somos los que hemos llevado, gracias a la inversión de este fondo y de los fondos que han ido detrás de Adamo, desarrollando un 100% de cobertura en todo lo que es la cuenca rural del norte de España. Y entonces el resumen de todo esto, ¿qué es? Bueno, en aquel momento iba a ser una inversión de 50 millones de euros y yo creo que ya llevamos gestionados pues
casi 300. Te diría que casi 300. Y no tenía noción de que ya habíais expandido tanto, ¿no? Bueno, llegamos hasta Lugo. Asturias es lo que más... Cantabria ya no nos queda nada. Y Lugo, Asturias, muchísimo trabajo y llevamos hecho... Asturias es el doble que Cantabria. Muchísimo, y Lugo de arriba abajo. Sí. Y luego Palencia, desde Palencia para arriba todo, desde Burgos para arriba todo. Entonces, llegamos, siempre era un proyecto de 2 años, siempre digo que me quedan 2 años, sigo diciendo que me quedan 2 años, y bueno. Sí, porque ahora sí que estás gestionando. Sí, bueno, yo creo que gestiono a otra gente, pero sí que me toca gestionar algo, pero sobre todo lo que mi posición son, siempre estoy en cuestiones más bien de estrategia, que es lo que voy. Entonces, mi vida profesional, en ese sentido, sigo siendo un arquitecto, frustrado, pero bueno, me he hecho mi casa, pero solo mi casa. En la que pinto proyectos, dibujo proyectos, busco la financiación de los proyectos, ilusiono las primeras etapas de los proyectos, tienen que ser rentables, mayormente me han salido bien, mayormente ha habido sonoros fracasos, pero si tuviera que señalar 2 hitos he estado en el hito en el que en Cantabria llegó Internet y facilité que llegara a Cantabria Internet, porque era el operador que había, y he sido el que ha conseguido, junto con mis socios evidentemente, y la inversión que ha habido detrás, que Cantabria saliera de la prehistoria de la fibra, ¿no? Éramos la peor comunidad, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que Sí, porque Cantabria no tiene un operador, porque por ejemplo en el País Vasco está Euskaltel, que es tal, que entiendo que harán esfuerzos por... Sí, Euskaltel, pero era un esfuerzo político, fue un esfuerzo político y económico de la política, ¿no? Fue esos dos político, porque Euskaltel ahora ya no es así, pero era un proyecto del PNV por tener operadores y telecomunicaciones, porque entendían que el territorio pues tenía que contar con eso, ¿no? Aquí nunca hubo. Claro, por eso aquí no ha habido nada parecido. Y en Asturias, si no recuerdo mal, Telecable, ¿puede ser? Telecable es esta con la que hicimos el primer acuerdo con los ingleses, que son los propietarios. Telecable hizo ese proyecto, pero aquí nunca hubo. Aquí hubo un intento, aquí hubo un comienzo hace muchos años, que desde Montivía ayudamos a desarrollar algún contenido, que era ONO. Cuando ONO, surge en 2 sitios, en Jerez de la Frontera y en Cantabria. Pero se desarrolló bien ONO en la ciudad de Santander, en Torrelavega, y no sé si Castro creo que era, pero el territorio rural estaba virgen, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que la gran expansión de ONO pudo ser en la zona Castilla, ¿no? Sí. Bueno, pero sí que tenía una expansión interesante en lo que era en núcleos urbanos, pero el resto de él no hubo... No, es que llegar a las zonas rurales no tiene... Muy difícil, es muy difícil. Es muy costoso y muy difícil. Y entonces, si el día de mañana tuviera que decir, bueno, ¿y tú qué has hecho? Dímelo en 2 palabras. Y dice, yo he conseguido que Internet funcione en Cantabria. Y lo tengo clarísimo. O sea, ha habido un montón de gente, evidentemente, todo el mundo ha ayudado a muchas cosas, pero ha habido 2 hitos principales que fueron que Internet saliera de las aulas de la universidad, de los departamentos de universidad que se conectaban con Rediris, a que la gente pudiera pagar por un servicio que se pudiera utilizar. Y un segundo, que es que Internet saliera de la prehistoria de las telecomunicaciones de alta velocidad, y además justo antes de la pandemia. Sí, justo en el momento que es más necesario, que la gente se está yendo a zonas rurales, a zonas más... Bueno, la pandemia ya nos pilló con un buen trozo de despliegue. Nosotros éramos servicio básico, eso que se llamaba, ¿no? Urgente o no sé qué. Servicio, sí. Y no desplegamos muchísimo durante la pandemia para llegar precisamente a la gente, y en eso estamos muy orgullosos de eso. Y ahí seguimos. Qué bueno. Vale, has hablado de... No nos vamos a centrar tampoco en eso, pero bueno, también es bueno aprender de los errores, ¿no? Has hablado de fracasos. Sí. Cuenta alguno, venga, muy por encima, tampoco... Mira, fracasos así sonoros, antes apunta uno, ¿no? Que es la relación con los fondos de inversión. O sea, yo soy un idealista
idealista positivista, ¿no? Y cuando tú tienes muy claro que un proyecto es bueno y el proyecto le puede ir muy bien y tal y cual, y estás ilusionado porque además es muy útil y lo que vas a hacer es grande y no sé qué, hay una parte que por juventud en aquel momento yo creo que no tenía muy controlada y era el que viene a poner el dinero, ¿no? Te enamoras de los proyectos y no te tienes que enamorar tanto de los proyectos. Y que normalmente quien viene con el dinero, no está enamorado de tu proyecto nunca. Lo que viene es pongo 5 y quiero sacar 55. Y ahí, en esos momentos de ilusión y demás, tú estás dispuesto a ceder muchas cosas a cambio de que el proyecto salga adelante. Y en esas cesiones, luego cuando los proyectos van madurando, te das cuenta que has, entre comillas, sí, que has vendido el alma, como dice la Biblia, ¿no? Entregado la primogenitura por un plato de lentejas, ¿vale? Luego, otros fracasos, pues, tienen que ver con socios, ¿no? También yo creo por exceso de entusiasmo, como me decía un amigo el otro día, dice, tú eres un tío muy inteligente pero muy poco listo, ¿no? Entonces, eso me ha traído problemas. Eso me ha traído problemas de juntarte con gente que realmente le veías un valor. Tú le veías un valor muy superior al que era y luego... sí, o quizás ese valor le aprovechas en una fase temprana, pero después te das cuenta que otras cosas no, que la entrega no es la misma. Que nos pasa mucho, ¿no? A los que emprendemos. Luego, yo creo que llega un momento en el que aciertas, porque al final, como lo intentamos tantas veces, al final siempre aciertas con... Por ejemplo, el tema socios, yo no soy de la idea esa que dice, no, el mejor número de socios es un número impar y menor de 3, ¿no? No, yo creo que me encanta tener socios. Ahora tengo unos socios maravillosos y porque sabemos cuál es el papel de cada uno y un día uno se cabrea, el otro le aguanta, el otro no sé qué, y el otro aporta y el otro tal. Unas veces tienes que hacer un mecanismo, lo que llaman en escalada un mecanismo de cordada, ¿no? Sube uno, ayuda a subir a los demás, tal, y es la mejor forma de subir. Pero hay veces que joder, yo hago mucha entrevista, hay muchas historias de estas, te presentan como empresario. Yo no soy empresario. Yo soy empresario porque Hacienda ha decidido que si para facturar lo que yo tengo que facturar, pues tengo que tener una empresa y por lo tanto eres un jodido empresario, ¿no? Yo soy proyectista, a mí me gusta llamarme proyectista. Pero a las empresas llegas casi por obligación. O sea, la mayoría de los emprendedores, sí, por llamarlos de alguna manera, es un término muy feo, o sea, se ha perturbado mucho, ¿no? Son empresarios por obligación, pero sobre todo son artistas, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Son artistas. Son gente que ve el cuadro pintado antes de que se pinte y son capaces de aportarle ilusión, trabajo, esfuerzo y sobre todo un aguante de narices, ¿no? Y eso, luego, para mí un empresario es un gestor y es otro tipo de... Sí, bueno, pero quizás el hacer un buen acompañamiento de socios y demás, al final puedes aportar todo eso, puedes tener el que tiene más un perfil emprendedor, el que tiene más un perfil proyectista, el que tiene un perfil gestor. Si consigues juntar un equipo bueno, al final, y la herramienta es la empresa, o sea que al final puedes articular en una empresa. Yo creo eso. Pero claro, se tienen que dar muchas cosas para que salga bien, ¿eh? Yo no llevo bien equipos, yo soy francotirador. Siempre lo digo. Yo soy francotirador. Yo me subo al campanario con el rifle. Además me gusta el tiro de precisión. Y yo hago elementos y luego hay gente que te ayuda, ¿no? Que te ayuda a subir al campanario para que ponerte bien, te trae las balas y tal. Pero no sé hacer bien equipos. Y eso son trabajos de gestión. Yo pinto, me dedico a pintar. Y cuando uno pinta, no tiene un equipo. Salvo que le diga, oye, agárrame el cuadro, ¿no? Pero bueno, eso es el carácter de cada uno. Yo creo que he conseguido no solo vivir donde quiero, no solo tener el tipo de vida que quiero, sino desarrollarme con el carácter que quería. Y de momento va bien. Bien. En paralelo a todo eso, porque yo creo que es en paralelo un poco, ve esto por ahí, otros proyectos de eSport, también, no sé si has estado has formado parte de alguna institución, Soderca y demás. Eso es una historia. Pues sí, ¿no? Yo te cuento. Pues son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la parte institucional
y otra está. La de los eSports, bueno, la de los eSports fue un entretenimiento que hicimos hace unos años, que veíamos que había una posibilidad, sobre todo aprovechando la pandemia, que había un tirón fuerte de los eSports. Quisimos desarrollar una plataforma. Ahí lo llegamos a un punto, se lo vendimos al final a una productora, que lo han ido desarrollando ellos. Lo llevamos a un punto en el que ya nos dimos cuenta que los clientes que nosotros necesitábamos para que pagaran por el servicio no eran los usuarios finales, sino que eran los propios anunciantes, y los anunciantes son propiedad de las agencias. Entonces nosotros no éramos solo una agencia. Y entonces lo que quedamos es con una agencia que es la que le vendimos lo que habíamos hecho. Ha sido una experiencia corta. Ha sido interesante, pero vamos, yo creo que era un momento muy concreto, que había una oportunidad muy concreta y se hizo, pero no duró mucho. Y la parte institucional, pues bueno, joder, esa da para hablar. En el momento que tú decides que te quieres desarrollar en un sitio, dices, yo soy cántabro y quiero vivir aquí. De hecho, no viajo demasiado. Me gusta estar aquí. Sí, muy bien aquí. Y yo soy... hay una cosa que yo creo que está mal entendida, ¿no? Es alguien que se dedica a crear, normalmente, bueno, crear, muy pomposo, ¿no? Sí, pero bueno. Hacer cosas, parte de un análisis del entorno. Y cuando quieres mejorar algo ya existente, lo tienes que desnudar. Y cuando lo desnudas, pues le ves las vergüenzas. Y esas vergüenzas, lo mejor es decir que existen, ¿vale? Entonces ahí yo creo que se me entiende muchas veces como un elemento muy crítico, ¿no? Y dice, bueno, yo soy analista, en ese sentido soy muy analista, tengo muy claro hacia dónde tendrían que ir las cosas, tengo muy claro que no las voy a conseguir, pero tengo muy claro lo que funciona mal. Entonces yo creo que es importante decir, esto no funciona bien, ¿vale? Y debería ir por aquí. Ahí luego ya está un tema más de comunicación, por eso tengo amigos que me dicen que soy muy inteligente pero muy poco listo, que igual tienes que enfocarte más en cuáles son las soluciones que en cuáles son los problemas, porque a nadie le gusta que le digan los problemas. Pero bueno, ahí yo tomé una decisión en un momento dado, de la cual ya me he ido deshaciendo muy rápidamente, que es implicarme. Dice, pues me implico en mi entorno, me implico en mi sociedad, ¿no? Ya sea con organizaciones empresariales, ya sea con organizaciones institucionales, diciendo, oye, a mí si me dejáis hacer, os juro por mi madre que sí, yo lo tengo claro, creo por dónde hay que tirar. Tengo claro voy a intentar por dónde hay que tirar y voy a intentar hacer algo, ¿no? Pero ya en un movimiento más social, ¿vale? No empresarial, sino más bien social. Porque yo creo que Cantabria está llena de miedos y de complejos, y que los complejos nos los creamos nosotros mismos. Y lo que hace falta es una clara transformación social en la que digas, ¿tú complejos de qué? Pues si estás lleno de capacidades, o sea, estás lleno de capacidades, lo que sí que es cierto es que existe una sociedad muy acomodada que hay que removerla, ¿vale? Y durante una serie de años me he implicado de manera muy vehemente en ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y por qué vehemente? Porque lo primero, yo igual soy así, soy bastante vehemente, pero con bondad, ¿no? Con bondad, y además yo creo que con cierta voluntad de dar, ¿vale? Y ahí he pasado por la Cámara de Comercio, por la COE, fui un ligero periodo de tiempo muy corto, consejero de Sodercan y cosas así, hasta que te das cuenta que hay gente como tú que lo ve exactamente igual, ¿no? Lo ve igual y además saben qué es lo que hay que hacer, etcétera, pero hay un 90% de la gente que no quiere cambiar nada. Entonces te acabas encontrando, es una sensación muy desagradable, ¿no? Dice, eres tú el que está intentando mover un camión de 18 toneladas, solo, con el freno de mano puesto. Y te das cuenta que encima hay un montón de gente diciendo, ¿pero qué coño hace este tío? ¿Por qué empuja el camión? Si no queremos moverlo. Si estamos bien. Dice, pero no te das cuenta que te vas al acantilado, que el camión se está yendo al acantilado. Bueno, eso ya veremos. Dice, que está cayendo al acantilado, que está en el borde del acantilado. Yo tengo un socio que me dice que el único que le gusta el cambio es al niño cuando se ha hecho pis, ¿no?
Y una segunda que es que solo reaccionamos cuando estamos al borde del acantilado. Y la percepción de haberse hecho pis o la percepción de estar en el borde del acantilado en el 90% de la población no existe. El problema es, no existe. El problema es que no son capaces de ir por sí mismos al baño antes de irse a dormir, ni son capaces de que, o ni les gusta, oye, venga, vete al baño, que tal, o sea, no les gusta ni que les digas lo que tienen que hacer, ni quieren cambiar tampoco. Y ese 90% de la gente que reacciona se defiende, lógicamente. A mí no me veo en casa a empujar, ¿no? Dice, no me enseñes las vergüenzas, no me digas que lo estoy haciendo mal, no me lo digas, no quiero saberlo, ¿no? Entonces la reacción siempre es la misma, este es un revolucionario, este lo quiere quemar todo y tal y cual. Y llega un momento que dices, haces una doble reflexión. La primera es, ¿me merece la pena? ¿Me merece la pena? Porque yo suelo salir en la radio con Walter y tal, y me gusta mucho hablar de economía. Creo que es la asignatura pendiente de todo español, saber 4 cosas de economía, 4. Y siempre digo lo mismo últimamente, lo vengo diciendo desde hace 4 años, es prepárate para lo peor y espera que pase lo mejor. Entonces en esa doble reflexión es, me he venido preparando para lo peor, estoy preparado, espero que pase lo mejor. Empiezo cada día a pensar que no va a ser así. Y luego la segunda es una cierta desesperanza diciendo, ¿y quién está detrás? ¿Dónde está la juventud aquí? Porque en toda mi vida profesional me ha pasado un efecto que es, digo, coño, soy el más joven de todos estos. Ahora ya con 55 años ya no soy el más joven, ¿no? Pero es que no hay nadie detrás, no hay nadie detrás. Y en estos movimientos transformadores, de transformación, no hay nadie detrás. Es que yo creo que, tú decías antes de la pandemia, ¿no? La pandemia ha dado cosas buenas, pero también ha cambiado el chip mucho a la gente, y más a la gente joven, a querer disfrutar al 100%, pero claro, también hay que trabajar, hay que empujar proyectos, hay que preocuparse, hay que yo creo que implicarse, hay que ser consciente. Y no hay mucha gente joven implicándose. No hay. Y yo creo que cada día está más complicado, porque además últimamente lo que ha habido es un cambio de imagen hacia la figura del empresario. Con el tipo de políticas que hay en estos momentos, el empresario es el hijo de puta ese que se hace rico, va con un puro y tiene un sombrero de chistera, ¿no? Y además la imagen de extractor de la riqueza de tal, cuando en realidad es el generador, ¿no? Entonces ahora, eso de que te diga que un porcentaje muy alto de la juventud lo que quiere ser funcionario es un fracaso como sociedad. Es un fracaso como sociedad. Y no hay ninguna sociedad que salga adelante teniendo un porcentaje importante de funcionarios en su población productiva. Entonces, yo insisto en esto de que hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. De ahí, en la parte esa de prepararse lo peor, es como entrar en el mundo de las criptos, que yo creo que es... Sí, ahora enlazamos un poco con eso, porque es lo que tú dices, ¿no? Que es otro muro de esos que te chocas porque la gente no lo está viendo claro y algunos lo vemos muy claro, ¿no? Que esto va por ahí, que el mundo va por ahí, la descentralización y demás. Para hilar un poco con el tema de las criptomonedas, hay lo que tú decías, ¿no? En el programa de Walter la percepción es como que azotas un poco, en Twitter también, tal. ¿En qué momento cambias el chip tanto y empiezas a ver un poco eso, que al final el que tiene que tirar del carro eres tú, que no vas a tener ese apoyo, o los empresarios, o los emprendedores, y a ver un poco más el mundo desde un punto de vista más libertario y... Pues, ¿En qué momento hay ese giro? Yo me he educado intelectualmente, por llamarlo de alguna manera, junto con un socio victoriano que él desde hace muchos años tiene un pensamiento muy libertario, ¿vale? Entonces le he tenido constantemente todos los días a lo mío y hablamos evidentemente mucho, de mucha estrategia, de mucho enfoque, de mucho entorno, mucho tal, en la que le he visto como y me he ido empapando. Y me he ido empapando de eso.
yo tengo que reconocer que yo no soy muy sutil, ¿no? No sé dorarle la píldora a la gente para llevarla a mi huerto, no me gusta. Mira, si lo entiendes bien y si no lo entiendes, pues lo siento mucho, ¿no? Entonces, cuando he hecho intervenciones en medios, ten en cuenta que los medios, cuando intervienes, tienes un tiempo limitado sobre un tema muy concreto y donde tienes que dejar un mensaje. No es una charla de café donde puedes empezar a darle vueltas, ir poco a poco, preguntarle por la familia, qué tal están los niños, acabo cosas de estas, sino que tienes que ir muy al grano. Y suena mal, pero la gente aprende a palos. Yo creo que los mensajes que hay que dar son muy claritos, Y los mensajes han de ser descarnadamente claros, o sea, que no admitan interpretación, ¿vale? Y eso lo que te lleva es que al que no le gusta el mensaje te llama, es un radical. Bueno, pues vale, ¿qué más? ¿Y qué vas a hacer? Vale, bien, ya me has insultado, ¿ahora qué? ¿Fascista? Ah, bueno, bien, joder, echado en falta. Está muy de moda, eso está muy de moda. Me echado en falta, ahora ya no tienen mérito. Ya. Pero me da un poquito igual. Y lo que veo es que normalmente la reacción... Me encuentro dos tipos de reacciones, además es una cosa que agradezco mucho, ¿no? Hay gente que tú te acercas por la calle a uno y dices, oye, te he oído el otro día por la radio y me gusta mucho lo que he hecho y te agradezco tal. Pues a mí me pasa constantemente. Y gente que no es de esta, que te pide una... Sí, tú normalmente no lo haces, no tienes, te da un poco vergüenza o cosas, pero me lo encuentro muy habitualmente. Ayer mismo, otro, oye, que hace mucho que no sales, joder, me acuerdo del día que dijiste esto, y siempre te dicen lo mismo, es que yo pienso lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. Yo pienso lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. Es constante. Igual, este año, pues si ha habido 50 personas, pues las 50 te dicen, yo pienso lo mismo, pero no me atrevo a decirlo. ¿Qué huevos tienes diciendo esto? Es que los huevos tienes que tener tú, al menos practicándolo, ¿vale? Haz algo. O sea, sí, me quedo contento. Dice, no te preocupes por mí. O sea, lo que hay que yo buscar un mecanismo que no te puedan tocar. Libertad absoluta, que no te puedan tocar, pero creo que hay que decirlo. Que eso me ha llevado a, eres un radical, un tal, un cual. Bueno, pues soy un radical. Y siempre esa parte es de la gente que no se quiere mover. Sí, claro. Y la gente que no se quiere mover tiene varios estatus. Una es institucional. Las instituciones, desde el momento que están subvencionadas por el Estado, son un instrumento del Estado y ya no han perdido su vocación de, hace mucho tiempo, de defensa de la sociedad civil. La sociedad civil, que es una cosa muy bonita, está desamparada. Ya lo destruyeron hace ya unos años, subvencionando todo lo institucional, está muerta. Esas no quieren cambiar nada, porque lógicamente no quieren nada. Los políticos, pues bueno, da igual del color que mires, es una cuestión de... Son como equipos de fútbol. Tú eres jugador de fútbol y dices, bueno, ¿dónde vas a jugar este año? Este año en el Racing. Y el año que viene, pues en el Real Madrid. Entonces, da un poco igual, no existen ideologías. No, y encima con una visión cortoplacista de... A esos no les interesa que les cambies la figura. 4 años vista. No les interesa que la gente sepa de economía. No les interesa que la gente entienda lo que es la deuda pública o lo que es la inflación, o cómo se produce la inflación. No es porque los ricos suben los precios, es porque los gobiernos imprimen dinero y lo gastan. ¿Vale? Y lo gastan en cosas que no necesitan. La inflación es un impuesto a la pobreza, porque el que gana 10 millones al mes, la inflación se la suda. Pero al que tiene una nómina apretada, la inflación le mata. Y es así. La inflación es un impuesto que tiene el Estado para hacer más pequeña su deuda. Es así. Si yo debo $1 billón o $1 billón de euros, ese billón es más pequeño si pasa el tiempo con la inflación, ¿no? Y eso es lo que intentas seguir. ¿Y quién lo paga? Lo paga sobre todo la capa más pobre de la sociedad. Pero bueno, está claro. Yo creo que no hay otras culturas que valoran más el cambio y valoran más el espíritu crítico. La sociedad ha desaparecido el espíritu crítico porque en el momento que eres crítico eres un facha o lo que te toque en ese momento, no sé lo que será. Y entonces yo creo que lo que hace falta es prepararse para lo peor, esperar lo mejor y buscar seguramente la salvación más individual. Sí.
Sí, sí, al final no queda otra. Yo lo veo así también, ¿eh? Yo ya eso de que te vaya a salvar tu banco, te vaya a salvar el papastado y tal, es lo que veo más positivo, más que tema especulativo, más que otro tema, lo que veo más positivo de las criptomonedas, ya un poco aterrizando en el tema del canal, lo que veo más positivo es eso, que al final, joder, tenemos la soberanía de nuestra tal, pero nuestra responsabilidad también. O sea, no tengo a nadie que me proteja. Y a mí eso me gusta, a mí eso me da seguridad. Fíjate que tendría que ser todo lo contrario, pero a mí eso me da seguridad. Una última pregunta y ya saltamos a las criptomonedas del todo. En la gala de emprendedores de Cantabria 2020 o por ahí creo que fue, diste una charla o fuiste el que abrió un poco, ¿no? El ponente, y hablabas de cómo iba a ser la comunidad de Cantabria en el 2035. ¿Cómo querrías? ¿O cómo querrías que fuese? Vale. No, yo pensé que era cómo pensabas tú que iba a ser, ¿no? No. ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿Cómo te gustaría que fuese? Lo de adivino no lo he conseguido, no se me da bien, lo de adivino. Vale, pero pues yo te iba a decir que adivinases un poco cómo ves ya no la comunidad, sino la sociedad en general, a 10 años vista, o cómo te gustaría que fuese, y qué papel crees que van a jugar las criptomonedas en la sociedad. Bueno, pues primero te hago el planteamiento, la visión que tengo yo puede ser entendida como pesimista, pero pesimista es aquel que ve un problema y no le encuentra solución. Yo no soy pesimista, yo nunca soy pesimista. Yo veo problemas, pero le busco soluciones. Por lo tanto, no soy pesimista. Todo lo contrario, soy optimista, ¿no? De los problemas surgen las oportunidades, ¿vale? En una situación en la que no hay problemas, no hay oportunidades. Hay mejoras, pero no hay oportunidades. O sea, perdona, que te corte. Yo es otra cosa que veo, lo que hablábamos antes de la juventud y demás. Creo que hoy en día viven tan bien que les va a ser difícil hacerse fuertes, porque no tienen frustraciones, no tienen... A ver, habrá casos, ¿no? Lógicamente. Sí, hay como todo. Pero yo creo que la gran mayoría viven demasiado bien como para pensar en desarrollar algo, innovar, salir un poco del cubo. Ahí estamos creando una sociedad que está llena de derechos y no tiene ninguna obligación. Y eso no es equilibrado, no existe, es una estupidez. Pero a todo el mundo le han hecho creer que tiene todos los derechos del mundo, incluso los que no son derechos. Y si no lo conviertes en un derecho, yo tengo el derecho de que iluminemos esto por las mañanas, porque es mi derecho, es mi derecho. Y siempre tendrá un político algo que digo, es verdad, es tu derecho. Dice, no, pero tú tienes la obligación de pagar esta luz. ¿Cómo que tengo yo una obligación? No, yo tengo el derecho a tener luz. No, pero tienes la obligación de pagar la luz. Ah, no. Yo tengo el derecho a ser iluminado. Y entonces siempre va a haber un político y le va a decir que tiene razón. Eso es un problema. Y dices, ¿cómo vería yo la sociedad dentro? Mira, pues hace un ejercicio previo. El ejercicio previo es, te llegan a haber dicho en el año 2017, que no está tan lejos, está aquí al lado. Vamos a nada. Dice, mira, vas a tener una pandemia mundial. Va a haber un gobierno de estas características, que va a impulsar esto y esto otro. Y entonces la sociedad va a mutar de ser así a ser así. Y se va a encontrar esta polarización y esta historia, esta tal. Y la economía va a estar así. Te lo voy. Dice, oye, macho, que para novelas distópicas ya me cojo un libro. Dice, ¿qué dices? ¿Dónde? Pesimista. Y digo, bueno, no te lo hubieses imaginado. ¿Que cómo la veo? Yo creo que falta... La sociedad necesita un gran trauma. O sea, esto lo que voy a decir es muy mal entendido, pero hay que entender la filosofía que hay detrás, ¿no? Que es la creación por la destrucción, ¿no? O sea, toda la sociedad, todas las civilizaciones han surgido después de una gran destrucción, ¿vale? La destrucción no es que hayan ido, oye, pues lo destruyo. No, es que se ha autodestruido, ¿vale? Yo creo que la sociedad, especialmente en Europa, está en una fase de autodestrucción. Yo suelo decir en mi casa, no hay día sin tontería, ¿no?
Tú lees el periódico y todos los días un titular y dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pero llevamos así años, no hay día sin tontería. Y entonces el conjunto de tonterías que parar un tren se tarda mucho tiempo en parar un tren, parar un país se tarda mucho en parar un país, pero estamos haciendo cosas ideales para parar el tren. Entonces, ¿qué surge de esa parada de tren? Surge una grandísima crisis, una autodestrucción, es una autodestrucción. Y de la destrucción volverán a aparecer elementos fuertes, volverán a surgir oportunidades y volverán a existir, yo creo que situaciones mucho mejores que las actuales. Yo creo que estamos en una etapa mala. Yo lo que espero es que siempre se lo digo a todo el mundo, ¿no? Digo, espero que te coja preparado, ¿vale? Espero que te coja preparado. ¿Y qué quiere decir preparado? Dice, mira, primero formado. Segundo, entiende un poco de economía para que no te tomen el pelo porque te toman el pelo todos los días, ¿vale? Tienes que entender lo que está pasando. Tienes que ahorrar, tienes que hacer lo contrario de lo que te dice el gobierno. No consumas, no. Ahorra, tienes que invertir, tu dinero se deprecia si no, tienes que hacerte un fondo de maniobra y tienes que tener la mente abierta. Tienes que tener la mente abierta a que tras esos trabajos te puedas ir del país. No pasa nada, lo han hecho la generación de nuestros abuelos, lo hicieron la generación de nuestros padres y fíjate ya la de los bisabuelos, ¿no? Porque mi abuelo marino se tuvo que ir a México con 7 años. ¿Con 7 años, eh? Con 7 años. Con es que yo creo que un crío de 7 años de esa época tenía una madurez. Con un hermano de 9. Vamos, mucho mayor que un crío con 14 ahora. Claro. O sea. Y volvieron a los 15 años, después de haber estado trabajando como unos mulos, con un pequeño patrimonio para montar un negocio, ¿no? Como eso es en mi familia y en todas las familias, alguien un montón. Entonces, la única familia que nos ha tenido que mover hemos sido nosotros. Y probablemente la de nuestros hijos se tenga que mover. Por eso yo creo que es importante imbuir a nuestros hijos de que, oye, esto que estás viendo es una película de Disney, ¿eh? Esto es una película de Disney, ¿eh? La vida normal no es así. O sea, que el móvil no te funciona no es un drama. Hemos vivido sin móvil. Que no sé qué, que no tal, que salgas mal en una foto de Instagram no es un drama. O sea, son cosas de estas que hay que ir preparándose. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo, a priori, no veo ni a corto plazo, yo no veo a medio plazo que son 5 años, que haya un revulsivo que haga cambiar la mentalidad de la gente para que pase de tener tantos derechos a tener obligaciones. No lo veo. De momento, a priori, no lo veo. No, todo lo contrario, yo creo que igual... La salvación individual, como digo yo, que es haz las cosas bien, prepárate y ten la mente abierta. Sí, lo que pasa es que, claro, ¿qué porcentaje de la sociedad pensamos eso? El 5. El 5. Y así, claro. Es lo que tú decías antes. Y el 5 es imposible que mueva el otro 95. Es imposible. Bueno, realmente sí. Sí, pero ¿vas a mover qué? ¿Otro 5? Las sociedades las cambian el 1% de la población. Lo que pasa es que ahora yo que también estamos viviendo una época en que antes era políticamente. Políticamente iban a por ese 1% para que no les tocara el patio, ¿no? No me toques la corrala que los cerdos se me escapan, ¿no? Y no me subleviantes al rebaño, ¿no? Ahora es la propia sociedad la que también está haciendo el papel del político, ¿no? Rápidamente intenta prohibir, intenta cancelar, intenta hacer cosas básicamente para anular aquello que le está diciendo, pero tío, abre los ojos, abre los ojos. Y ¿cómo le dices a alguien que le están dando una paguita que nunca se hubiera esperado, que no es lógico que reciba un dinero sin aportar nada a cambio? Oye, al menos trabaja o hace un servicio público, o Dios sabe qué. Es muy complicado. ¿Cómo le quitas a la gente el chupete? Muy complicado. Y eso solamente ocurre cuando pasa algo muy grave. Dice, oye, lo siento mucho, pero hemos llegado hasta aquí, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela. Y en algún país de la Unión Europea ya empieza a pasar, ¿vale? Pero de momento muy despistado. Muy complicado. Y en todo ese futuro, que no sabemos lo que va a pasar, si va a ir a peor, si va a mejorar algo, si no, como dices. ¿Las criptomonedas? A ver, yo llevo las cripto hace ya unos años. Llegué de una manera, yo ya estoy de otra, ¿no?
llegas a la manera que llega todo el mundo, ¿no? Y dice, a ver, en aquel momento, ¿cuánto vale el Bitcoin? 600 euros. ¡Hola! Pero eso es una barbaridad de dinero. 600 euros. ¿Pero qué me está diciendo un Bitcoin? ¿Y qué es un Bitcoin? ¿Vale? Dicen, sí, bueno, ha subido de 300 euros a 600 euros. Joder, un 100%. O sea, entras de una forma especulativa, ¿no? Entras de una forma especulativa porque todo el mundo viene a ese mundillo, el mundo de las cripto, con una clara convicción de ganar dinero, ¿vale? Luego, cuando va pasando el tiempo y la parte esa de la ganancia, etcétera, ya la tienes más interiorizada y empiezas a entender, lees, hay que leer mucho. Es que realmente es un sistema que tienes que aprender, que tienes que leer mucho, tienes que informarte mucho y aprender, porque si no, no pasas de la primera etapa de eso es el dinero de chicle ese que especulativo donde los ladrones y no sé qué. Cuando superas esa etapa de conocimiento que dices, mira, eso es un discurso de quien no le interesa o quien no ha llegado o quien se ha perdido, ¿no? Ya pasas a otra en la que más evolucionada, en la que empiezas a considerarlo una reserva de valor. Dices, coño, han pasado 4 años, el dinero que he puesto aquí lo protejo, no tengo un tercero que me pueda estafar, ni nada por el estilo, ni me vengan a llevárselo y tal, porque si haces las cosas debidas, incluso te puedes proteger tú mismo. Y no va mal. Y no va mal. Oye, y además va a ir viendo una adopción mundial que, si estás informado, te das cuenta de que normalmente las noticias negativas tienen que ver con darle tiempo a los grandes para coger posición. En el momento que aparece BlackRock, el año pasado, cuando BlackRock anuncia que va a sacar un ETF de Bitcoin, hace un año y algo, me acuerdo que le dije a mi mujer, se acabó, ya está. Esto ya está, ya no hay que discutir de esto. En el momento que entra BlackRock, se acabó. Está claro. Y luego últimamente ya tengo una visión ya un poco diferente de ello. No solo es una reserva de oro, sino también es la única propiedad real que tienes. La única propiedad real que tienes. Dice, no, coño, ¿qué me estás contando? Yo tengo una moto. Dice, ¿la moto? La moto cogen y mañana te ponen una multa y te la embargan. Bueno, ya, pero habré hecho algo malo. Dice, no, últimamente no necesariamente. O te la roban, o te la queman, ¿vale? Es la única propiedad que realmente es inmutable, personal, inconfiscable, y por lo tanto vuelves al criterio de riqueza, ¿no? Al criterio de dinero. ¿Y portable? Sí, y portable. Porque es digital, puedes ir a cualquier sitio con ello. Ahí hay libros como el de la filosofía del Bitcoin que lo explica muy bien y todos estos libros. Ya es el segundo podcast en el que hacemos propaganda de Álvaro de María. Sí. Yo Álvaro, pero es que Álvaro ya le pido los libros por cajas y porque los regalo. Al primero que me dice, eso es lo de los traficantes, toma. Y les doy el libro. Y yo ya estoy en esa etapa, en la etapa en la que, oye, hay que seguir estudiando, hay que estar bien asesorado, no es un juguete, no es una tontería, y yo creo que el mundo se va a polarizar en el mundo cripto. Una cosa es Bitcoin. Bitcoin no tiene contestación a qué es y para qué vale. Es el oro digital, por resumirlo mucho y utilizar frases de las que todo el mundo conoce, que es la que se utiliza en estos momentos, la que ha usado el CEO de BlackRock, ¿no? Es el oro digital, el nuevo oro, ¿vale? Más divisible, más transmisible, etcétera, etcétera. Y luego algún otro proyecto, pero son proyectos tecnológicos, que son el resto de criptos, pero que... Bueno, habrá alguno... Yo lo veo un poco... El 99% son una partida de bingo. Sí. Son una partida de bingo. Yo lo veo un poco como las .com, esa parte. Sí. La parte de las son startups, sí. Alguna está pegando un pelotazo, sí, pero morirá, y alguna otra dejará un pozo de tecnología que al final se convertirá en una gran empresa. Yo la posición que veo en estos momentos de todo ese mundillo es la misma que te contaba al principio del vídeo sobre la Asociación Cántabra de Correo Electrónico. ¿Qué dices? Hostia, Asociación Cántabra de Correo Electrónico. Correo electrónico, tenéis que tener una asociación. Sí, es que no había mucho. Es que era lo que queríamos divulgar.
Pues en la etapa de madurez de este mundo es como aquella época. Estoy en la Asociación Cántabra de Correo Electrónico de Bitcoin. Esta es la etapa en la que estamos ahora. Y es una etapa muy primaria, muy primaria. Y que creo que ya lo estamos viendo, los últimos 6 meses, 6, 8 meses han sido paradigmáticos. Estamos viendo que castillos altísimos que estaban en contra de todo esto están cayendo uno tras otro. Hoy que estamos a 8 o 9, que estamos en agosto, hoy JP Morgan autoriza a todos sus vendedores a vender al mercado minorista en Estados Unidos y en el mundo entero ETFs de Bitcoin. 53.000 comerciales en el mundo. Entonces, un señor que hace 2 años salía en todos los medios diciendo que esta era, ¿cómo era? Veneno para ratas, o no sé cómo lo llamaba. Sí, no, lo ponía... Sí, pero porque no estaba suficientemente posicionado. Sí. Cada vez lo tengo más claro que nos manipulan como queremos. Lo que pasa es que me pasa lo mismo que a ti. Yo ya no lo veo, me da igual los ETFs, me da igual el precio, me da igual exactamente todo. Es la única propiedad, creo que tengo, mía. Sí. La casa, si pasa cualquier cosa, ahí se va a quedar, es ladrillo, el dinero puede valer lo que quieran los gobiernos que valga, con lo cual eso es mío y me da igual el valor que tenga. Yo pienso exactamente igual. Y es muy complicado porque tú le puedes decir, volviendo un poco al ejemplo de antes, ¿no? Tú puedes tener una visión crítica de la sociedad y la visión crítica puede ser entendida, normalmente es mal entendida, ¿no? Porque no se puede ser crítico. Crítico es malo, criticar es malo, hay que alabar, ¿no? Los que hemos entrado hace ya unos años en esto tenemos una obligación moral y es formar a los que llegan, ¿no? Es explicarles, ¿no? Pero de una manera no invasiva, que es si tú me preguntas, si tú tienes interés, tú pregúntame y yo te explico, pero no voy a ir a convencerte de nada, ¿no? Porque eso es muy liberal, ¿no? Yo no te llevo a ningún lado, o sea, tú puedes llevar el caballo al río, pero no puedes hacer que beba, ¿no? Entonces se dice, no, yo quiero que el caballo le dé la gana y si quiere beber, que me llame, ¿no? Y eso yo creo es una obligación moral que tenemos, que yo le dedico un tiempo, a esto le dedico ya bastante tiempo a la semana. Sí, no, me pasa lo mismo. Al final, además que creo que es importante porque hay mucha gente que no se acerca por desconocimiento y por lo menos que sepan que si se acercan, hombre, ten en cuenta que hay alguien que la información que recibe el usuario de la calle es muy negativa. Es muy negativa de todo que suponga una transformación social, de todo. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, a nadie le gusta el cambio. Y esto es un cambio que viene para quedarse. No, el euro digital es un intento del gobierno europeo, del Banco Central Europeo, por tener credibilidad en algo que no lo puede tener. Y crear la sensación de falsa similitud, ¿no? Sí, ¿no? Y una herramienta de control aún mayor, herramienta, ¿no? De control. Sí. Esa es otra cosa que yo creo que la gente se tiene que se tiene que formar un poco, es en la privacidad. Yo creo que hay que recuperar la privacidad. El otro día me decía, oye, ¿no tienes perfil en LinkedIn? No, yo me he quitado de todo eso porque a tanto de que voy a estar alimentando con información y estar tenso por si me opinan, si me dan el sí, el no. Joder, es que estamos demasiado expuestos y demasiado distraídos con chorradas, ¿no? Y además chorradas que se van a volver en contra el día de mañana, ¿no? Yo a mis hijas les digo que están estudiando, digo, oye, tened mucho cuidado con lo que hacéis con las redes sociales por una sola cuestión. Porque hoy te parece una tontería hacerte la foto de un selfie muy gracioso en la barandilla de no sé dónde, pero el día de mañana, cuando vayas a entrar en un sitio a trabajar, lo primero que van a ver es la red social. Y te van a evaluar en función de las cosas que tú pones ahí. Entonces, no es bueno que tengas cosas basadas, porque además te están juzgando extemporáneamente, ¿no? Es la juerga de un día no sé qué, te la evalúan 5 años después para entrar en no sé dónde. Yo creo que todo lo que mantengamos yo creo que a nosotros es lo que ganamos. A nosotros nos ha dado de lleno, o sea, el entrar en las redes sociales nos ha pillado como algo muy nuevo.
que no hemos sabido protegernos, no hemos sabido, igual que en el mundo cripto, yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros explicamos en las formaciones es créate perfiles de correo electrónico y demás específicamente para esto, no los mezcles con tus perfiles personales, porque al final te va a llegar un correo un día que no tienes que abrir, ¿vale? Entonces tenlo como muy, muy apartado, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos ha pillado todo esto, las redes sociales, no hemos sabido gestionarlo quizás del todo bien y ahora tenemos que tomar decisiones a veces. Yo me he salido el otro día de Facebook también, porque no lo uso y porque lo veo inservible y porque me exponía demasiado. ¿Para qué? Tú de LinkedIn. Y yo creo que tenemos. Facebook y de, sí, y yo creo que tenemos la obligación, de lo que tú dices, de a nuestros hijos explicárselo bien, porque ellos sí tienen la oportunidad, ellos están empezando con las redes sociales y tenemos hijos un poco además más ahora pequeños, la entrada de la IA se alimenta de las redes sociales. O sea, es que supongo que ya lo puedes hacer, pero en breve lo harás mucho mejor. Analízame a esta persona en función de sus perfiles sociales. Defíneme un perfil de este señor en función de lo que ves en sus redes sociales. Y igual te pegas un susto. Dice, pues lo borro. Ya llegas tarde. Pero es que ya está ahí. Ya está en internet. Es que, ya está ahí. Es que yo creo un poco, y yo creo que la gente que impulsa Bitcoin en los inicios, un poco ya veía esto, o sea, ya preveía que iba a pasar esto y ya se preocupaba por este tema. El tema de la privacidad, o sea, son dos cosas importantes. El tema de la libertad que te da el ser propietario de algo soberanamente, ¿no? Y el tema de la privacidad. Claro. O sea, eso yo creo que va ligado, claro. Entonces, yo creo que se adelantaron les pasó lo mismo, se adelantaron a su tiempo, pero les ha cuajado. Los cyberpunks no eran unos con una cresta y una guitarra eléctrica. Eran precisamente gente que entendía los riesgos a los que se enfrentaba con la tecnología. Y entonces lo que intentaban era crear mecanismos precisamente para sustentar su libertad, para que no dejaran de ser libres. Porque la palabra libertad, que la gente cree que la tiene, la libertad hoy en día no es lo que se entendía hace 20 años. No somos libres en absoluto. En absoluto. Nos llevan hacia donde quieren y bueno, salirte un poco a veces te da también esa como... Sí. Te refresca un poco esa conciencia. Pues, joder, la verdad es que creo que va a haber una segunda entrevista porque... ¿Me amenazas? Sí, te amenazo con volver a hacerte... Sí, porque yo creo que hemos hablado poco de la parte cripto, pero bueno, yo creo que ya hemos grabado unas cuantas... Joder, yo le recomendaría a la gente, los que esto lo vean inabarcable, que no es inabarcable, que se puede empezar de cero, pero sobre todo yo empezaría leyendo el libro de la filosofía de Bitcoin. Sí, la filosofía de Bitcoin, que es al principio es un poco tostón, pero luego ya vas entendiendo por qué vienen las cosas. Sí, hombre, a ver, yo le veo un poco... Y luego que se hagan las 20 preguntas de rigor. Pero esto lo pueden prohibir. Da igual, no lo pueden prohibir, no se puede prohibir. Nada, pero esto es para el blanqueo de dinero, dice. Mira, si me explicas cómo se puede blanquear dinero con esto, te lo agradecería, ¿no? Por entenderlo. Porque hoy en día es imposible. Es imposible. No, esto es para la financiación del terrorismo. Sí. O sea, que los gobiernos deben pensar que nos dedicamos todos los días a financiar el terrorismo y el blanqueo de dinero, ¿no? Que lo hace el 0,001%, pero es el 100% de las reglas para el 100% de la población están basadas en el 0,001, que además no lo hacen con cripto, lo hacen con dinero estándar porque es el mecanismo para hacerlo, ¿no? Hoy en día hay que ser muy tonto para dedicarse a esas cosas en un sistema de blockchain que es trazable. Dice, pero es que es una cosa que la gente no acaba de entender. Dices, oye, que es que hay un libro mayor donde dices, y periquito de tal, ¿qué hizo con esto? Este movimiento, dice, pues espera un poco, mira, aquí está, este es periquito, ¿no? Si identificas que ese es periquito, esta es toda su traza y esto es donde salió hace 27 años. Es que confunden privacidad con, no me sale la palabra, con hacer las cosas de manera... Confunde la privacidad con el delito. Con el delito, sí, pero bueno... Hay que ser gilipollas para No intentar... son dos cosas no tiene nada que ver. Además, está súper vigilado. Pero son cosas de estas
que son las 20 preguntas. Tendría que haber 20 preguntas, y la descripción clara de 20 preguntas, y con referencias a vídeos para que vean, y libros y tal y cual. Que respuesta rápida, referencia, vídeo, si quieres informarte más, y que fuera un documento de dominio público, como es el white paper de Bitcoin, ¿no? Dice, estas 20 preguntas, si te necesitas algo más de estas 20, igual tenemos que desarrollarlas. Sí. Igual tenemos que desarrollarlas y hacer un día. Y una actualización, le vas haciendo versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero las 20 preguntas, porque son 20. Sí, o la típica. Pero es que ya llego tarde. ¿Pero llegas tarde para qué? También es cierto que son 20 preguntas que se deberían hacer también de su dinero, del dinero que tiene el banco. Dice, oye, ¿este dinero de dónde sale? Buena pregunta. ¿Y cómo se ha generado? ¿Y quién lo imprime? ¿Y cuál es el criterio para imprimirlo? ¿Y cuál es el respaldo? Pero es que las criptomonedas no están respaldadas en nada, están en algoritmos. Y eso no es verdad. Está en una cadena que tal no sé qué, de estas maneras, está respaldado de esta manera y tal, y tiene una generación de energía, que es la que supone que tal. ¿Y un euro? ¿En qué está respaldado? No hay un respaldo. Pero vas a contestar por el Banco Central Europeo. ¿Y quién es el Banco Central Europeo? Es una entidad privada, para empezar, no es pública, es privada, que tiene un consenso en el cual está gobernada por una serie de funcionarios que son los que deciden, y deciden que un euro vale un euro y que el respaldo de un euro es la deuda pública y el patrimonio de todos los europeos. O sea, fíjate, ya no eso desde el año 70 ya no está respaldado en oro ni nada por el estilo, y son papelitos. Y es que en el momento que aprendí, ¿no? Me enteré de esa parte, ¿no? Al final, que ya no está respaldado por oro, por algo realmente finito, ¿no? Y en el momento que entendí que el banco con 1 millón que le deposites puede prestar 900.000. Sí, está generando un delito. En el fondo, no es un delito, pero es como si fuera un delito, ¿no? Tú lo haces y vas a la cárcel. Está duplicando el dinero que tiene ficticiamente, contablemente, cuando en realidad el valor es 1. Claro, está generando dinero de la nada. Sí, mira, ¿qué valor tiene el dinero? El valor, la prueba es, una de las preguntas que te puedes hacer es, ahora viene por el mar, por el Cantábrico, un barco cargado de fardos, de billetes de 500, esos que ya no existen, del Banco de España, el Banco Central Europeo, para distribuirse en los bancos. Y el barco, cuando está llegando a puerto, se hunde, ¿vale? Y 1 trillón de euros cae al mar y se destruye, ¿vale? Y dices, joder, qué ruina, será el precio del papel. Vuelven a imprimirlo, vuelven a ir otro barco y lo generan. Y lo vuelven a colocar. Y dices, oye, pero eso tenía un valor. Has perdido 1 trillón de... No, he perdido un montón de papel. Porque lo vuelven a imprimir. Te pasa eso, en ese mismo barco viene una billetera de Bitcoin que se hunde y te cargas 100 Bitcoins, y esos Bitcoins han desaparecido. No se pueden recuperar. Con lo cual tiene valor. La similitud con el oro pasa lo mismo. Tiene valor. Al final, si se hunde un barco de oro ahí, sí, lo pierdes te metes a por ello. Te metes a por ello. Tendrías que meterte a por ello, poderlo recuperar, etcétera. Pero no puedes volver a generarlo. No puedes volver a generarlo. Es igual. Ahí está. Bueno, el oro se genera en un 3% anual. El Bitcoin tiene también una tasa de generación que es el 2% o algo así, pero durante un periodo de tiempo. Llega un momento que ya no hay más. Lo mismo mañana hay un meteorito con oro y hay un poco más, ¿no? Pero eso forma parte de esas 20 preguntas. Sí, no, es el aprendizaje, lo que tú dices, de economía básica y luego llevar toda esa información al mundo cripto para entender por qué realmente, porque la gente no entiende por qué ha pasado esto, por qué ha llegado y qué representa, ¿no? Mira, yo intento, por ejemplo, a mis hijos que aprenden nociones de economía, ¿no? No intento que aprendan, que estudia economía, pero una está estudiando medicina, la otra derecho y tal. Dice, tenéis que saber algo de economía, porque si no, os van a tomar el pelo siempre. Y hay un libro que les recomiendo siempre leer cuando tienen 16 años, que es una chorra de libro. Pero es un libro hecho para adolescentes de este hombre, Padre Rico, Padre Pobre. Uh-huh. Y dice, es fantástico. Te voy a explicar lo que es la deuda, lo que es una hipoteca, cómo se genera el dinero, cómo se maneja el dinero, cómo juegan los bancos, etcétera, etcétera. Y empiezas a entender
las nociones básicas de economía, ¿no? Y a partir de ahí tiene que ser su propia inquietud. La gente no... Volvemos otra vez a lo del caballo que le llevas al río, si quiere beber o no quiere beber, ¿no? Tienes que generar la semilla en las cuales dice, mira, yo te doy una navaja, luego ya si quieres hacerte con ella una cabaña será cosa tuya, pero no te voy a obligar a hacer con la navaja una tal. Pero yo creo que tienen que aprender, todos los chavales tienen que aprender economía, Sí. Y hay que preguntarse por qué no lo enseñan. ¿Por qué tienen que saber de gimnasia, de religión, de filosofía, de literatura, del siglo de oro y de mil chuminadas? Y formulación química en el colegio. Pero en cambio no pueden saber de economía. No les enseñan de economía. No les enseñan absolutamente nada. No, yo echo de menos dos cosas. Porque para un político es peligrosísimo que la gente aprenda economía. Formación en economía y formación en valores también. O sea, yo creo que estamos en una época en la que cada vez más, desde hace yo creo 20 años para acá, que los valores son las ideologías. Confundimos valores con ideologías. Valores es otra cosa. Valores son aquellos principios rectores de tu vida. Ideología es una forma de pensar de una corriente política en la que afecta a tu vida, que es diferente, ¿no? Afecta a tu vida si se aplica, ¿vale? Lo estamos viendo hoy, o sea, que se afecta, pero los valores es otra cosa. Bueno, ser bondadoso es buena gente, que no sé qué, tachín, patán, esas cosas que puedes explicar en el colegio la teoría de los valores, ¿no? Pero no deja de ser las familias. Eso es una cosa sí, está claro, pero bueno, pero que luego acompañe también en el colegio, porque si luego en el colegio les cuentan otra cosa, al final les estás confundiendo también. Sí, los colegios y sobre todo la política educativa, que es increíble que en España nunca ha habido un consenso sobre cómo hay que educar a los chavales y cada partido viene y hace la suya, es un adoctrinamiento político. Es un adoctrinamiento político. Ahora está de moda el mundo woke y ahí está el cole a tope, ¿no? Y disfrazado muchas veces de solidaridad, de integración y cosas por el estilo, pero que en realidad no es lo que es. Sí, yo creo que los críos son más integradores por naturaleza que de lo que les puedas, claro. De lo que tú les puedas educar. Pero el tema de economía sí, porque bueno, a mí me ha costado. Además, a ver, yo soy un bicho raro porque no me interesé por la economía hasta que no entré en el mundo de las criptomonedas. Yeah. O sea que yo he empezado muy tarde y he empezado al revés, yo creo, ¿no? Porque igual la gente que entra en el mundo de las criptomonedas ya tiene claro esto como decía el de Kung Fu, ¿no? Da igual cuál sea tu camino con tal de que llegues al templo. O sea que da igual cuál es el mecanismo por el cual has llegado a eso, pero tienes que llegar. Pues Luis, un placer y... Muchas gracias. Y nada, yo creo que hay que preparar un especial 20 preguntas sobre las criptomonedas o sobre Bitcoin. Sí. Igual es un canal. Las 20 preguntas que siempre te hiciste sobre. Yo creo que sí, yo creo que habría que hacer algo así. Oye, ahí tienes tu cámara, cierra el podcast, despídete, cuenta lo que quieras. Pues no sé. Y déjalo abierto que repetiremos. Pues lo primero, muchas gracias por haberme invitado y me lo he pasado bien. Me cuesta mucho hablar de mí, es una cosa que no me gusta más hablar de otras cosas, porque normalmente me explico muy mal de cómo soy yo, ¿no? Es lo que hay, pero en cualquier caso te agradezco el espacio y que seguís con este éxito. A ver qué tal. Yo creo que el formato es chulo y un poco va por ahí, ¿no? Porque yo te había visto en redes sociales, te conocía del periódico, tal, no sé qué, como empresario, pero al final, joder, yo creo que todo el mundo queremos saber quién es la persona, ¿no? Quién está detrás de las personas y conocer la historia y la opinión, por ejemplo, sobre el mundo cripto o sobre el mundo empresarial y demás, directamente desde la persona y no desde el empresario, ¿no? Entonces yo creo que yo también, yo me lo he pasado muy bien, he estado súper a gusto y me ha encantado conocer realmente a Luis y su historia y bueno, muy bien. Nada, seguiremos intentando evangelizar con sí, yo creo que va a ocurrir, o sea, es que es lo que te decía de lo mismo que ahora queda ridículo hablar de una asociación de correo electrónico, dices, o que está súper integrado,
con las cripto va a pasar lo mismo. Sí. Dentro de unos años, vas a decir, asociación de criptos, de usuarios de cripto, pero Sí, si eso... esto está integradísimo ya. Sí, está claro, está claro. Bueno, tenemos otra, yo creo que ahora sí que es verdad que tenemos otra facilidad que no había con aquello, que ahora la comunicación es mucho más amplia y puedes llegar a más gente. Y... Los gurús del mundo cripto suelen utilizar una frase, en inglés queda mejor, pero bueno, traducido al castellano es al principio es despacito y luego de repente. Y es lo que está pasando. Y está pasando. O sea, el despacito ha sido hasta, yo creo que hasta enero, los últimos años hasta enero, y ahora es de repente. Es de repente. Pues no. Y va a ser, lo vamos a ver súper integrado. Y la prueba de que está integrada, aparte de BlackRock, es que Hacienda está muy interesada. O sea, Hacienda solo se interesa por aquello que realmente le genera un ingreso, ¿vale? Y tenga el volumen y la importancia suficiente como para que le dediquen recursos a ello. O sea, que Hacienda esté interesadísimo en las criptomonedas es buenísimo. Es bueno. Es bueno, porque habla bien del sector. Genial. Y lo que tú decías, despacito y ahora rápido, y por suerte nos hemos preparado para lo peor y en este caso yo creo que nos van a llegar ahora los mejores tiempos del mundo cripto. Yo creo, porque ya la adopción cada vez va a ser más rápida. ¿Va a ser una montaña rusa? Sí, está claro. Pero tú no te subes a una montaña rusa con el ánimo de no pegarte sustos y alegrías, ¿no? Pero sabes que al final del recorrido has tenido una experiencia fantástica y yo creo que es positivo. Sí. No se va a descarrilar, eso no va a pasar. Eso es. Va a subir y bajar mucho y muy rápido, pero bueno. Pero por lo menos los que llevamos tiempo sabemos que es así. Fíjate, la que ha habido el otro día con el tema este de Japón, que yo lo veía, digo, hombre, que bien, una oportunidad cojonuda para entrar en esto y tal. Y los medios dicen, derrumbe del mundo cripto. Oye, perdona, Intel ha bajado un 25%, Bitcoin ha bajado un 12%, que por cierto ya lo ha recuperado. Cuanto más grande es un valor, cuanto más consolidado está un producto, menos fluctuación tiene, para bien y para mal. O sea, llegaremos a un punto que creo que no sé si lo vamos a vivir nosotros, en el que tenga un valor muy estable. Sí, las fluctuaciones serán cada vez más pequeñas. Muy estable. Pero que es que lo que tú dices, derrumbe, hace unos meses estaba en 18.000 euros, o dólares. Sí. Y ahora, ¿qué? Se ha derrumbado a 50.000. Sí, me decía uno el otro día, joder, no sé qué tal, y dice, oye, a ver, no seas mamón, que ¿cuánto llevas ganado en lo que va de año? Dice, desde el year to day es 57%. ¿Tú conoces algo que te da ese porcentaje? Dice, es exagerado, y es porque es el año y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿tú conoces algo? Bueno, pero también cayó en 120. Sí, ya, pero es que cayó a 16.000 euros, que era cuando tenías o dólares, que es cuando tenías que haber comprado a toda esa etapa. Pero mira dónde está. Eso en cuanto a valor, en cuanto a dinero. Si te preocupa esa primera etapa, si estás en esa primera etapa que te importa el precio. Luego es lo que tú dices, al final lo importante es la etapa de consolidación, de cada vez el sector va creciendo, la evangelización, la gente, hay cada vez más adopción. Y la capitalización del mercado en general de las criptomonedas, que cada vez es... Todavía no tienes el tamaño de Apple, pero en breve. Pero ya tiene un tamaño... Ya se ha superado el mercado de la plata, que es una cosa que dices, la plata. Un elemento legendario y milenario, ¿no? Ya tiene... Pero bueno, esto va a ir poco a poco y de repente. Sí. Muy bien. Bueno, Luis, un placer. Perfecto. Madness, yeah. Madness.